día martes. Bien. Aquí estamos ya. ¿Tienen la imagen? Sí, ya se ve. Ya se ve. ¿Me escuchan bien? Yo no los oigo muy bien. ¿Se escucha bien? Buenas noches. Sí, se escucha bien, licenciada. Sí, se escucha bien. Bueno, vamos pues. Bien. Tenemos aquí las preguntas para compartir con los compañeros. Vamos a pedir aquí la participación de alguno. Bien, vamos a ver. Jennifer Guzmán. Buenas noches, licenciada. Sí, dígame. Buenas noches, Jennifer. Aquí tenemos la primera pregunta, que dice, ¿cuáles son las acciones de regulación que realiza el Estado? Las acciones de producción de servicios y las acciones de producción de bienes y servicios que realizan en forma alternativa o paralela el sector privado. Ok, perfecto. Sí, efectivamente, son las acciones de producción de servicios esenciales a la naturaleza del Estado y las acciones de producción de bienes y servicios que se realizan en forma alternativa o paralela al sector privado. Aquí tenemos, como habíamos conversado anteriormente, las acciones de producción de servicios esenciales a la naturaleza del Estado, pues son todas aquellas que
el Estado va a realizar de acuerdo con su presupuesto de funcionamiento. Y las acciones de producción de bienes y servicios que se realizan en forma alternativa o paralela al sector privado son todas aquellas acciones que constituyen de alguna manera un bien o servicio que el Estado va a prestar dentro de el mercado, ¿verdad? Es decir, por ejemplo, podríamos ver aquí las acciones del Estado cuando en los años anteriores, pues el Estado era el que producía el servicio de telecomunicaciones, pues, ¿verdad? Los teléfonos, servicio telefónico era estatal y por lo tanto, pues, digamos, se consideraba que esa era una acción de producción de la iniciativa privada. Sin embargo, también habíamos visto la otra parte de que realmente el Estado debe de producir ciertos bienes y servicios que son esenciales para la población, como por ejemplo la energía eléctrica, ¿verdad? Los teléfonos también en aquel entonces se consideraban como un servicio esencial a la población que debía de ser prestado para el Estado. Sin embargo, pues ya digamos con las nuevas tendencias y las nuevas inversiones que se realizaron a nivel mundial, pues en el caso de las telecomunicaciones, pues estas se llevaban, se trasladaron directamente al sector privado, siendo, digamos, ya el sector público únicamente un ente regulador de estas actividades. Ya no es, digamos, el que presta el servicio, sino que es la iniciativa privada totalmente, y esto es una tendencia mundial, no es solo algo que haya sucedido, digamos, en nuestro país. Todo esto fue un proceso que se llevó a cabo por alrededor de unos, ¿qué? Casi 30 años, unos 20 años que fueron de estudios y de ver, digamos, cómo el Estado trasladaba todo eso a la iniciativa privada y qué mecanismos se iban a utilizar. Luego, pues, poco a poco empezó, digamos, el servicio privado de teléfonos cuando empiezan a aparecer ya en el mercado los teléfonos celulares, ¿verdad? Y hoy en día, pues, todo esto, pues, aunque culmina con la venta de Telgo, realmente, digamos, hoy en día el Estado ya no tiene, digamos, ninguna injerencia con el sector privado, con el servicio de teléfonos, ¿verdad? Todo esto ya pasó a manos totalmente privadas y bueno, tiene sus pros y sus contras, ¿verdad? Porque al final, pues es un producto que hasta cierto punto, digamos, se ha encarecido, pero que también tiene la ventaja de que llega prácticamente al 100% de la población, ¿verdad? Porque antes los teléfonos pues eran muy exclusivos, eran muy pocos, no, digamos, a veces había comunidades que ni siquiera tenían acceso a un teléfono, sino que tenían que trasladarse a una aldea cercana o a veces hasta el municipio, pues, ¿verdad? Entonces, ha tenido sus ventajas. Esto pues es una señal de cómo realmente, digamos, los estados cada vez están más tendiendo, digamos, a un capitalismo en el cual el Estado ya no va a participar en el Estado, perdón, en el mercado.
Algo está pasando también muy similar con lo que es el servicio de energía eléctrica, aun cuando, digamos, en Guatemala, por ejemplo, todavía existe el INDE, que produce, digamos, cierta cantidad de energía, pues ya hay muchas entidades privadas que también tienen sus plantas de energía y que le venden energía al Estado a través del INDE y de OXA y de ORSA, que son las comercializadoras, ¿verdad? Entonces, lo más seguro, pues, es que en determinado momento, pues, se llegue también a la misma situación que se llegó con los teléfonos, ¿verdad? Lo menos es lo que se puede vislumbrar, porque al momento todavía el Estado produce, todavía existe el INDE, y lo único que el Estado contrató realmente, porque no lo vendió, sino que lo contrató, fue la comercialización con las dos empresas que son de OXA y de ORSA, ¿verdad? Y la empresa eléctrica de Guatemala, ¿verdad? Que sigue siendo todavía, digamos, una empresa que existe, pero que ya no está tampoco en manos del Estado, porque anteriormente el Estado tenía el 99% de estas acciones y ahora creo que tiene el 1%, o sea que la cosa se revirtió, ¿verdad? Hasta donde sé, me parece que ahora es una empresa colombiana la que tiene el servicio de la empresa eléctrica de Guatemala. No sé si alguien quisiera comentar algo respecto a esto. Ligda, ¿Sí? con respecto, ¿sabe qué otra cosa nos han privatizado y ni siquiera nos hemos dado cuenta? Es la televisión. ¿La Porque qué? la televisión. Ah, sí, la televisión, sí, claro. Porque, por ejemplo, anteriormente se podía ver cuestiones de, por ejemplo, el mundial, y otras cosas en la televisión nacional, pero en la actualidad está monopolizado o lo tiene Tigo, Claro y compañías de cable. Entonces, así es. actualmente en los canales nacionales usted solo puede ver películas, por ejemplo, de los años ¿De hace 100 años? Sí, claro. Entonces, ¿cómo es eso que van pasando las cositas y ni siquiera nos hemos dado cuenta? Así es. Otra cosa también fue que, por ejemplo, en la Aguilar Batres, con respecto de lo del Transmetro, nos quitaron una vía. Así es. Sin que nadie dijera nada, quitaron la vía. Porque Así es. antes sí se podía pasar ahí por las 3 vías, pero vinieron ellos y lo privatizaron. Entonces, Sí. esos dos ejemplos son los que son, pues me he dado cuenta, ¿va? Así es. Así es. En realidad usted tiene toda la razón. En cuanto a la televisión, prácticamente se está desplazando al Internet, prácticamente, ¿verdad? Porque ya realmente aún los canales de cable ya no tienen nada atractivo para la gente, ¿va? Tiene programas demasiado viejos, llenos de anuncios y ya realmente, digamos, creo que de no ser, digamos, muy en el interior de la República, la mayor parte de la gente pues ya tiene internet en sus casas y se desplaza hacia hacia otros programas, pues, ¿verdad? Ya digamos la televisión pues prácticamente es algo que también se va a ir desplazando, pues, ¿verdad? Luego, pues tenemos también lo que usted decía realmente del Transmetro, ¿ah? Que realmente, digamos, ahí nos quitaron una vía sin decir agua va, ¿verdad? Simple y sencillamente la hicieron y por ahí ya no pasa nadie, ¿va? Y esa son calles que pertenecen al Estado, pues, ¿va? Nos pertenecen a todos los guatemaltecos. Y es cierto que definitivamente, pues
hay, digamos, un buen conglomerado de gente que se beneficia de ellos, pero uno de los problemas realmente es que la gente no se está dando cuenta de que las leyes en un país republicano son de carácter general, pues. Por ejemplo, ustedes ven los subsidios y los subsidios solo se dirigen a un segmento de la población, cuando realmente cualquier miembro de la población debiera de tener derecho a ese subsidio, porque todos pagamos impuestos, pues. Por ejemplo, eso de la tarifa social en la energía eléctrica es algo que va en contra de nuestra Constitución y nadie dice nada, pues nadie se ha dado cuenta, nadie lo comenta, pero en realidad, digamos, la tarifa social no debiera de ser única y exclusivamente, digamos, en función de lo que las personas gastan, pues, de energía eléctrica, porque al final, digamos, podría ser que una persona que tenga mucho, mucho dinero, viva solo, digamos, llegue a su casa muy pocas veces, porque como tiene mucho dinero, viaja, anda por aquí, anda por allá, y obviamente su contador lo va a meter dentro de la tarifa social, pues. O sea que son cosas que no funcionan, son cosas que son incoherentes, porque quizás, digamos, una familia muy pobre que tenga, qué sé yo, 10 hijos y tenga energía eléctrica, probablemente lo más seguro es que el contador se le dispare, pues, ¿no? Y esta familia que es muy pobre no va a entrar dentro de la tarifa social. Entonces, realmente, digamos, ahí estamos mal utilizando las leyes, estamos haciendo acciones que están fuera de nuestra Constitución de la República, pues, ¿verdad? Y sin embargo, pues son cosas de que la gente no se da cuenta, porque al final, pues, ese es el resultado realmente de la poca educación de los pueblos, pues, ¿verdad? Cuando la gente no sabe cuáles son sus derechos y sus obligaciones, pues obviamente se puede abusar de todos, pues, ¿verdad? Tenemos el caso, por ejemplo, de Guatemala. Ustedes aquí quieren consultar una ley y la verdad es que no le hacen la suficiente difusión, pues. Y no se la hacen precisamente para que cuando el Estado lleve a cabo una acción determinada, la gente ni siquiera se entere, pues, ¿verdad? De que es algo que está, digamos, fuera de realmente la filosofía de la ley, pues, ¿no? Entonces son cuestiones que son parte, digamos, de países como los nuestros, ¿verdad? Decía yo, uno quiere una ley y la busca y no la encuentra, pues, ¿verdad? Cuando realmente todos debiéramos de tener acceso a eso para ver realmente qué es lo que está pasando. Bien, vamos a pasar a la siguiente pregunta y dices, ¿cuáles son las acciones de producción de servicios esenciales a la naturaleza del Estado? Y aquí vamos a pedir la ayuda de Ana Gabriela Gómez. Hola, buenas tardes. Buenas ¿Me tardes. escuchan? ¿Sí? Esto se refiere a las relaciones que tienen por objeto inducir a los agentes económicos a ciertos determinados comportamientos. Fíjese que no la escucho. Voy a tener que salirme un minuto para ver si tengo muy bajo yo el volumen o no sé. Espérenme, vamos a ver aquí tal vez. Por favor, Ana Gabriela. ¿Me escuchas? Ahí le escucho un poco mejor. Dígame, vamos a ver si. Estas acciones se refieren a la regulación que tienen por objeto inducir a los agentes económicos a los determinados comportamientos. Pueden ser acciones negativas y en las que el Estado no necesita movilizar algunos recursos físicos o financieros.
Si no, se me va el audio, fíjese, no escucho bien. Voy a salir, voy a revisar, tal vez de repente lo Lida, tengo muy bajo. ¿Sí? ¿Sí? ¿me escucha desde acá? Sí, ahí lo escucho. Ok. Estas acciones tienen como objeto inducir a los agentes económicos hacia determinados comportamientos. Ujú. Vamos a ver. Y también se refiere a las acciones normativas en las que el Estado no necesita movilizar ningún recurso físico y tampoco financiero. Ok, sí. Bien, sí, efectivamente, como dice la compañera, no sé si ahí me escuchan bien. ¿Me Sí, escuchan? licenciada. A usted se le Escucha escucha, bien. solo que Gaby tenía problemas con su conexión, con su audio. Ah, sí, sí, no, es que ahora ya los escucho mejor a todos. Es que no los oía como muy lejos. No era solo a ella, sino que a todos. ¿A usted se le escucha bien? Ah, vale. Ahorita sí ya los escucho bien. Yo creo que era el micrófono porque me salí del micrófono y estoy directamente con el micrófono de la computadora. Bien, sí, en realidad, digamos, se refiere a las acciones normativas que el Estado no necesita movilizar recursos físicos o financieros y estas regulaciones tienen por objeto inducir a los agentes económicos hacia determinados comportamientos, ¿verdad? Hablábamos, por ejemplo, de todas aquellas leyes que tienen que ver con la norma que pone el sector público en sus habitantes, ¿verdad? Normalmente o más específicamente con las municipalidades, aunque existen también por parte del Estado, ¿verdad? Veíamos el caso de las licencias de construcción, que son normas municipales, veíamos, digamos, el caso de los arbitrios y de todas las tasas municipales que digamos, por ley se cobran, digamos, que son aparte de los impuestos que se le pagan al organismo ejecutivo, ¿verdad? Entonces, digamos, generalmente, pues, podemos decir que hay unas leyes que son las que están más cerca de la población, que son las normativas o regulaciones de las municipalidades, porque digamos, más nos regimos por ese tipo de, digamos, de normativa cuando hablamos de cosas, digamos, podríamos decir, pues, cotidianas, ¿verdad? Y cuando hablamos, digamos, ya de otras regulaciones legales, como son las transgresiones a las leyes de la República, pues ya nos iríamos a lo que sería tanto, digamos, el poder judicial, como, digamos, la regulación también que tiene el organismo ejecutivo para la población, ¿verdad? En el caso del organismo ejecutivo, pues tenemos los impuestos que son emitidos básicamente por el Ministerio de Finanzas y la SAT, ¿verdad? Que son las dos instituciones que se encargan de velar por los impuestos del país. Y en el organismo judicial, pues ya vemos otro tipo de implementación de regulaciones que ya tienen que ver, digamos, con los delitos y la delincuencia y todo lo demás que llevan a cabo, digamos, el control del comportamiento social, ¿va? Luego, pues tenemos la pregunta número 3. Esta la vamos a dirigir a Daniel Ruiz. ¿Está por ahí Daniel Ruiz? ¿Qué tal, Lick? Buenas noches. Buenas noches, Daniel. Alguno de los acciones de producción de servicios esenciales sería tal vez la energía eléctrica, el agua potable y tal vez el mantenimiento a carreteras, que no depende directamente del Estado, sino algunas ha quedado en
delegación de algunas municipalidades, o bien también el ornato de algunas calles. Veamos. Sí, por ejemplo, digamos, tenemos la edificación urbana, la instalación de industrias en las ciudades, el régimen de explotación de recursos naturales, los sistemas de fijación de salarios para el sector privado, las normas del comercio internacional, etcétera. Aquí nos referimos más, digamos, a lo que tiene que ver con la regulación de las actividades de las personas. En este caso, digamos, por ejemplo, la edificación urbana, ustedes saben, cuando queremos construir algo, tenemos que ir a la municipalidad para que nos diga si podemos construir o no, pues, ¿verdad? Hay una normativa, ¿sí? Cuando se pide una licencia de construcción, yo creo que eso se va en el área urbana, porque en una aldea no solicitan licencia para construir. O sea, lo que pasa es que, digamos, la edificación urbana está a cargo de las municipalidades. Correcto, Entonces, pero en una aldea no solicitan licencia, pues ellos hacen sus casas y sin conseguir la licencia. Mire, la realidad es que, digamos, esa es una ley que es de muy difícil cumplimiento, porque, digamos, cada municipalidad efectivamente tiene su normativo, pero la gente, digamos, en muchos lugares no la solicita, sino que simplemente levanta su construcción y ya estuvo, pues, ¿verdad? En el área urbana sí están obligados, en el área urbana sí cae la MUNI de inmediato, si no... Sí, exactamente, ¿verdad? Pero acuérdese que ahí hay una autoridad municipal en cada, digamos, en cada municipio hay una autoridad que es la que lleva a cabo eso. Por ejemplo, en el caso de la ciudad de Guatemala, por ejemplo, existe un plan de ordenamiento territorial. Y en ese plan de ordenamiento territorial están todas las áreas, ¿no? Todo lo que es del departamento de Guatemala, siendo, digamos, una municipalidad fuerte en cuanto al número de pobladores que tiene y, por tanto, al número, a la cantidad de dinero que recibe de los habitantes, ¿verdad?, de su jurisdicción. Obviamente tiene una capacidad mayor para controlar. Lo mismo sucede, digamos, con lo que es Villanueva o Misco, por ejemplo, ¿verdad?, que son municipalidades fuertes, que Saltenango es otra municipalidad fuerte, pues, ¿verdad? Sin embargo, digamos, en las municipalidades que son más rurales, no es que no exista, digamos, la normativa, tiene que existir, porque lo que se busca realmente con la edificación urbana es crear ciudades que no estén en riesgo. Y que sin embargo, pues aún así la gente de todas maneras construye en cualquier lado, ¿va? Por ejemplo, aquí en Guatemala vemos nosotros ahí abajo del Puente del Incienso o a la par, digamos, asentamientos urbanos que realmente están en mucho riesgo, pues ya han existido también varias catástrofes precisamente por no respetar esa edificación urbana, pues, ¿verdad? Y lo que pasa es que la licencia de edificación se construye en una casa formal. Ya en el caso de estas invasiones, o sea, son coachas, ellos no solicitan licencia para construir. No, pues ellos simplemente construyen, pues, ¿verdad? Y eso es lo que pasa en todos lados. Están viendo que están en peligro o en riesgo, pero como ellos no están viendo eso, pues, o sea, si se pidiera una licencia de construcción, se ven todos esos riesgos. Claro, entonces ahí es donde... no tiene ninguna responsabilidad en ese sentido, pues si algo les pasa, porque ellos no emitieron ninguna licencia. Sí, pero es que ahí debiera entrar la municipalidad, ¿no le parece?
Ahí debiera de entrar la municipalidad. Debería intervenir la municipalidad, correcto. Debería intervenir la municipalidad en ver que no se construya en lugares de demasiado riesgo, pues que les caiga un paredón encima o Sí, o algo peor. sí, es que ahí es donde viene precisamente el problema, ¿va? El problema viene del momento en que, digamos, las leyes no se cumplen y por cuestiones políticas dejan a la gente ahí, porque no es por otra cosa, pues, ¿no? Lo que pasa es que ni modo, los líderes políticos tienen influencia sobre esta gente y dicen, ay, pobrecitos, los vamos a ayudar, pero realmente no los están ayudando, los están utilizando. ¿Mm? Y ahí es donde surgen precisamente todas esas condicionantes que en primer lugar están usurpando un terreno que no es de ellos. Y segundo, están edificando lo que les da la gana, pues. Entonces jamás van ellos a ir a sacar una licencia, pues ¿quién se las va a dar, va? Si lo primero que le piden a usted para hacer una licencia es que tenga registro su propiedad, pues, ¿va? Título de propiedad, ajá. Claro. Entonces, digamos, y eso sucede también en el interior de la República, ¿va? La mayor parte, digamos, de la gente en el interior de la República no tiene los registros correspondientes, pues, ¿verdad? Ahí es una cuestión de confianza y de costumbre, que saben que de tal palo a tal río, a tal parte del río es de don fulano, y eso nadie se lo toma. Pero realmente, digamos, en la mayor parte, digamos, del territorio nacional que está ocupado por las personas, no existe titulación, pues. Entonces, obviamente, en las ciudades más grandes, la cosa está un poco más ordenada, pues, ¿verdad? Porque, digamos, personas como nosotros, que más o menos sabemos leer y escribir, no vamos a ir a comprar una propiedad que no tiene título, pues, ¿verdad? Sin embargo, en las comunidades sí se da, pues. Sí, es que don Lencho le vendió a don Juan de tal lado a tal lado y ahora esto es de don Juan y esto es de don Lencho, pues, ¿verdad? Pero eso es precisamente por el atraso de nuestros países, pues, ¿verdad? Sí, y ese atraso, pues, obviamente es una cuestión política manejada, que le, digamos, hay ciertos grupos de presión a los que eso les conviene, pues, ¿verdad? Y sí, desgraciadamente, digamos, fuera de las ciudades grandes, que en realidad, pues, quizás van a tener, qué sé yo, un 30% de la población, el otro 70% de la población vive totalmente fuera del sistema, pues. Entonces, ahí es donde, digamos, realmente el Estado debiera de accionar si realmente queremos desarrollar nuestro país, pues. Pero si nosotros consideramos que desarrollar el país es que todo el mundo tenga zapatos Reebok, pues estamos muy equivocados, pues, ¿va? Eso no es desarrollo, pues el desarrollo va precisamente en base de estas cuestiones, pues, ¿va? De que la gente realmente esté viviendo de una manera civilizada y dentro de un sistema. Pero como no tenemos ni carreteras, ni tenemos esto, ni tenemos lo otro, por eso muchas veces cuando hablamos de desarrollo, tenemos que ir tomando en cuenta todo este tipo de cosas que yo jamás he visto que las tomen en ningún plan de desarrollo. Pues, son cosas que no se tocan, que mejor no se habla de ellas, que mejor no se dice nada de ellas, porque si se dice algo, pues empieza de alguna manera la gente a investigar qué es lo que está pasando, y podría llegar a tener digamos, reacciones muy contrarias al sistema, pues, ¿no? Licenciada. ¿Sí? Yo solo quería también traer ahí a la conversación lo que pasó con Cambrai, porque en ese momento yo recuerdo de que durante todo ese problema que hubo con ese deslave, se buscaban mucho los culpables, ¿va? Y decía la municipalidad que ellos nunca autorizaron licencias de construcción en los lugares donde estuvieron, pero después
había alumbrado público, había instalación de agua potable, entonces también se contradecía un poquito que ellos no dieran las licencias de construcción, pero sí Pero sí estuvieran los tenía. No, y servicios. Ajá. además, digamos, la municipalidad tiene la responsabilidad no solo de dar la licencia de construcción, sino de parar cualquier construcción que no tenga licencia, pues. Entonces, por cualquier lado que se le dé a la municipalidad, ahí es responsable, pues. Porque está bien, yo no di la licencia de construcción, pero permití que lo construyeran, pues. Y la municipalidad es una autoridad, no tiene por qué permitir que se hagan cosas ilegales. Si yo no tengo licencia de construcción y empiezo a levantar mi cuarto en mi terreno, yo le aseguro que inmediatamente llega la municipalidad a cobrarme la licencia, pues, ¿verdad? Y desgraciadamente no llegan a ver si realmente, digamos, ahí se cumple o no se cumple con la norma, sino que lo que a ellos les interesa es que se cumpla con el pago de la licencia, pues una cosa muy distinta a lo que es realmente la filosofía de una ley municipal. Pues. Nick, yo creo que la municipalidad, en el caso, como dice César, la municipalidad brinda los servicios de instalación de agua potable, independientemente de quién sea, pues la MUNI solo brinda esos servicios porque cualquier asentamiento les pide agua y la MUNI inmediatamente lo instala ese servicio, independientemente de si tenga o no casa, pues con una covachita que tenga les pone agua. Sí, pero no debiera de hacerlo, pues. Porque, bueno, si es una propiedad titulada, y si, digamos, toda su construcción tiene su licencia correspondiente, pues se lo debería de poner, y si no, no, pues va. Pero como aquí, bueno, y no aquí va, sino que todos nuestros países latinoamericanos, ¿va? Desgraciadamente utilizan a la gente, ¿va? Y la utilidad, hasta ahí llega, digamos, la influencia de la política partidista, ¿va? Porque, digamos, un alcalde que realmente no le interesara el voto de la gente, sino que le interesara realmente el bien de su jurisdicción, no lo permitiría, pues. Pero ellos saben que después ellos se los van a votar de la municipalidad, pues, ¿va? Y entonces prefieren hacerse de la vista gorda y no decir nada, ¿va? O sea que es más político que otra cosa. Eso es más político. Mire, si nosotros estamos en su desarrollo es por una cuestión de política partidista, no por otra cosa, pues. Mire, por ejemplo, El Salvador, ¿va? El Salvador se les volteó. Y simple y sencillamente es un país que ha avanzado en un montón de aspectos en unos cuantos años. Pues. El problema es, vamos a ver hasta cuándo llega, ¿va? Y hasta dónde llega, porque el problema es que yo veo en El Salvador, si bien realmente Bukele ha hecho un montón de cosas buenas en el país, también tiene el problema de que prácticamente tiene endeudado todo el país más allá de su valor, pues. Entonces, ahí pues también hay que tomar en consideración eso porque la deuda de El Salvador es bastante alta, ¿va? Y ahí sí que El Salvador solo podría salir de eso si implementa medidas productivas muy fuertes, pues, ¿va? Pero cuando uno ve, digamos, la economía propia de El Salvador y ve que, por ejemplo, Guatemala le abastece de un montón de cosas, y un montón de productos que realmente ellos podrían estar produciendo, entonces, creo que a Bukele ya ahorita, digamos, en el campo social ha avanzado bastante, ha avanzado en muchas cosas, pero debe de ponerle más atención a lo que es realmente la economía misma, porque, digamos, ellos reciben mucho producto de Guatemala, pero lo que nadie sabe es que también ese producto ya no es de Guatemala, sino que es producto de reexportación. Porque Guatemala realmente ya casi no está realmente produciendo nada, pues.
Casi todo lo que entra a Guatemala viene de otros países. Entonces, digamos, ahí, digamos, son cosas que la gente ignora, que realmente, digamos, pocas personas se dan cuenta de eso. Pero si usted va, por ejemplo, al Senma y platica con alguien que vende banano, le va a decir, no, este banano está viniendo de Honduras, porque aquí en Guatemala ya no hay. Y uno compra el banano y no sabe ni de cuál es, ¿va? Pregunta, digamos, a la cebolla, la misma historia, ¿va? No, es que aquí en Guatemala ya casi no hay producto nacional, casi todo viene de México, ¿va? Y entonces, ¿qué pasa? Viene aquí a Guatemala y Guatemala lo reexporta a los otros países, pero realmente, digamos, la parte económica de producción realmente de nuestros países se está perdiendo. Se está perdiendo porque, digamos, ya la gente ya no está produciendo, pues, parte, digamos, de esto es consecuencia en parte de la migración que ha habido para los Estados Unidos, ¿no? A mí mucha gente me ha conversado, por ejemplo, que en sus pueblos ya no hay quien produzca, pues, ¿verdad? Porque la gente joven se fue y solo mandan dinero para las personas que se quedaron, que ya no tienen la capacidad de producir, ¿verdad? Entonces les mandan dinero y hacen casas y hacen esto y ya tienen de qué vivir y simple y sencillamente se han olvidado de la producción. Y si bien es cierto, digamos que esto a nivel personal, a nivel individual, pues uno dice que bueno que la gente esté bien, a nivel de país sí se convierte en un problema serio, sobre todo, digamos, en el largo plazo, ¿eh? En el corto plazo no se dan cuenta, en el mediano plazo, pues hay algunas personas que empiezan a observarlo, pero en el largo plazo sí las consecuencias van a ser serias, pues porque nosotros tenemos buenas tierras y podríamos ser, digamos, un país autosuficiente en la producción y consumo de muchísimos de nuestros productos. Claro, siempre vamos a ser dependientes de algunos, como por ejemplo el petróleo, ¿verdad? Que es importante, pero que también debiéramos de estar poniendo los ojos quizás a la energía solar, ¿va? O a la energía hidráulica, que tenemos buenas fuentes de energía hidráulica, tenemos sol todo el año, cosa que no tienen los otros países, ¿va? Entonces, yo pienso que una de las formas en que Guatemala debiera estar viendo el desarrollo propiamente económico de producción, o sea, la producción realmente del país, debiera ser muy enfocado a la energía solar y a la energía hidráulica. Porque del petróleo pues siempre vamos a ser dependientes. El petróleo que hay en Guatemala no es suficiente para abastecernos, pues, ¿verdad? Pero sí, digamos, por ejemplo, nosotros sí tenemos capacidad para producir todas las papas que nos comemos, pues. Tenemos capacidad para producir toda la cebolla que nos comemos. Pero el problema es que como no hay carreteras, no hay sistemas de riego, no hay asistencia técnica para la gente, y todo eso lo tendría que estar viendo el Estado, pues. Pero claro, obviamente, digamos, dentro de las políticas de dependencia, pues así es como debe de funcionar nuestro país, pues, ¿no? Nosotros tenemos realmente un paraíso en Guatemala, pues, ¿no? Solo el clima que nosotros tenemos es envidiable, ¿no? No digamos que tenemos tierras, todas las prácticas anteriores que habían de mantenimiento de tierras se han perdido, pues, ¿va? Ya no utilizamos abono orgánico, ya no, es un montón de prácticas realmente que Guatemala ha perdido y que en el largo plazo va a tener consecuencias bastante serias, ¿va? Porque ahorita pues prácticamente nosotros sin fertilizante no cultivamos, pero ni siquiera una rosa, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque todas las prácticas agrícolas que ¿cómo se llama?
de enriquecimiento de la tierra que nosotros teníamos, ya no existen, pues, ¿no? Entonces, todo ese ciclo que se da en la naturaleza misma, se ha ido perdiendo y estamos dependiendo ya, digamos, de productos que son químicos, que son elaborados y que desgraciadamente vienen de otros países, pues, ¿no? No los mejores, ¿sí? Y yo creo que Guatemala tiene exportaciones para todos los países de Centroamérica, a excepción de Nicaragua. O tendrá también exportaciones para Nicaragua. Me parece que sí hay bastante exportación de Guatemala para Nicaragua. Lo que pasa es que Nicaragua tiene un sistema diferente. Nicaragua es un país capitalista, pero ha tenido, digamos, gobiernos que los han llevado por otro camino, pues, ¿verdad? Y yo no sé realmente, pues, si realmente son más apropiados que los que realmente tenemos nosotros, porque no hay estudios serios al respecto, ¿verdad? Pero lo que sí es cierto es que, por lo menos en Nicaragua, si vemos el aspecto, por ejemplo, de la medicina, la medicina en Nicaragua tiene los precios que hay en los países desarrollados, pues. Por ejemplo, ¿qué les dijera yo? Una medicina que aquí a nosotros nos cuesta 350 quetzales, en Nicaragua vale 60 quetzales. El equivalente, ¿va? Y lo mismo. Perdón, ¿sí? Pero eso es porque ellos, ¿cómo se dice? Podríamos ponerlo en términos de que no tienen ningún tipo de arancel o tiene un subsidio a la medicina. No tienen subsidio. Eso es porque el país simple y sencillamente hace valer sus leyes. El país hace valer sus leyes hacia, digamos, hacia el exterior, cosa que nosotros no. Licenciada, perdona que me interrumpa. ¿Sí? En Nicaragua todo es más barato. Mi familia materna es de allá y yo vivía allá también. Pero por lo mismo que todo es más barato, también el salario mínimo allá son como 2,000 quetzales de aquí. Pero sí, realmente allá todo es mucho más barato. Todo es mucho más barato. Sí, yo no digo que tenga, digamos, una mejor calidad de vida que acá, en eso usted tiene razón. Pero lo que sí es cierto es que, digamos, se han mejorado un montón de cosas y, digamos, ellos sí tienen de alguna manera una forma, quizás sí podríamos decir mejor que en nuestro país, pues, ¿verdad? Porque, digamos, ahí, si usted mira las noticias de Nicaragua, usted está viendo que la gente se está matando, no está viendo que todo lo que se ve aquí en Guatemala, todos los horrores que nosotros vemos aquí en las noticias, pues, ¿verdad? Y luego, pues, digamos, un gran avance que tiene Nicaragua es que tiene mucha gente profesional que no está trabajando en su área porque realmente la economía es incapaz de absorberlos. Usted encuentra, por ejemplo, en Nicaragua a un abogado manejando un taxi, pues, digamos, y así, digamos, el sistema no tiene la capacidad de absorberlos, pero lo que sí es cierto es que por lo menos hay gente que tiene mucho más conocimiento, mucho más cultura académica de la que hay aquí en Guatemala, pues, ¿verdad? Y eso, pues, en algún momento es un gran avance para los países. Quizás, digamos, el problema que tiene Nicaragua, pues, es que realmente ha tenido gobiernos muy dictatoriales, ¿va? Entonces, eso, pues, ha llevado a que ahí el mayor problema es la política, ¿va? Nadie puede estar en contra del régimen, ¿no? Y luego, pues, digamos, eso hace que el país, de alguna manera, pues, no se vea como un país próspero, ¿verdad? Pero yo sí les digo, yo muchas veces, digamos, he comprado
medicina en Nicaragua para acá, porque sí vale 10 veces menos, pues, 10 veces menos, prácticamente, ¿va? ¿Es la misma, Nico, o es Es la misma. la misma medicina? Ah, ok. La misma medicina, del mismo laboratorio y todo igual. O sea, no estamos hablando de medicina alternativa, sino que estamos hablando de medicina ética. Sí, y lo que usted menciona, perdón, sí, lo que usted menciona, bueno, de la medicina es cierto, mi mamá trae medicina de allá para acá y hasta hemos visto que allá hay medicinas que aquí no hay, igual más baratas. Y en temas de seguridad, cuando vivíamos allá es muy normal ver a las personas de noche con las puertas de su casa abiertas, caminando en la noche. Nosotras caminábamos en la noche y no nos pasa absolutamente nada. Y allá también se da mucho la ganadería. Las personas que tienen mucho dinero se dedican mayormente a eso, a ganadería. Y de hecho, creo que las mejores, bueno, no las mejores, pero buenas carnes de acá de Guatemala vienen de Nicaragua. Así es, viene mucha carne de Nicaragua actualmente. Y sí, es cierto, digamos, en Nicaragua usted puede caminar a cualquier hora, pues. Digamos, se le critica mucho, se le critica mucho porque realmente es un país que no es como el nuestro, pues, ¿verdad? Pero yo creo que a la larga sí se vive mejor allá que aquí, pues. Porque el simple hecho de que usted pueda salir a la calle sin temor, eso ya es increíble, pues, ¿verdad? Ya es bastante. Sí, olvídese, pues. Aquí está en la propia puerta de la casa lo pueden matar a uno. Así es. Esa es una de las cosas que más se le aplaude a Bukele, pues, ¿verdad? Y en los países desarrollados también es igual, ¿va? En los países del primer mundo usted puede salir a cualquier hora y se siente segura. Igual es en Nicaragua, pues, ¿verdad? Entonces, como les digo, eso es un régimen capitalista, pero que ha estado de alguna manera bajo, digamos, bajo gobiernos dictatoriales, ¿verdad? Entonces, pero sí, definitivamente, digamos, en muchas cosas, aunque como les digo, no hay estudios serios que nos pudieran decir, pues, Nicaragua está mejor que todos los demás países de Centroamérica. La realidad es que en muchos aspectos sí. Por ejemplo, ellos comen mucha carne, lo comentaba ahorita la compañera, pues, ¿va? En cambio, aquí en Guatemala, pues, la realidad es que cada vez la alimentación se está volviendo más y más pobre, ¿va? En todos los sentidos, ¿va? Que vemos, por ejemplo, que todo lo que nosotros estamos comprando, todo lo que se está vendiendo en el mercado, son productos agrícolas transgénicos, ¿va? Entonces, aquellas zanahorias chiquititas que nosotros comíamos antes, eso ya no existe aquí en Guatemala, pues, y sí les digo, el sabor de esas zanahorias era muy, muy diferente al sabor de esas grandes zanahorias que venden ahora. Uno ve la zanahoria grandota, bien bonita, pero cuando uno la come no tiene sabor. En cambio, la zanahoria que yo comí cuando era más joven, pues tal vez de la edad de ustedes, era totalmente diferente, pues los sabores eran totalmente diferentes. Entonces, en el mercado no encuentran una buena crema. No encuentran, digamos, yo he buscado el sabor de la crema de cuando yo era joven y no se encuentra. He probado miles y miles de cremas y no. Donde se encuentra es en los pueblos. En los pueblos, y muchas veces cuando a mí me ha tocado viajar a los pueblos, he preguntado si no hay quien haga crema por ahí, y ahí pues he logrado comprar crema pura, ¿va? Pero esa sí es de la crema de antes, ¿va? Entonces, es algo muy diferente porque ahora todo es el producto adulterado, luego también tiene mucho que ver, digamos, si el producto, si la leche viene de grandes fincas ganaderas, por ejemplo, ¿va?
ya la leche en sí, como las vacas están alimentadas de otra manera, ya la leche en sí ya no es la misma leche de aquellas vacas que todavía se alimentan del pasto, que se encuentra bastante, digamos, en el interior de la República, ¿verdad? Pues usted encuentra tal vez a veces una familia que tiene su par de vaquitas y que ahí venden la leche en la comunidad, pues, ¿verdad? Y hace el queso y la crema totalmente diferentes, totalmente diferentes. Yo les sugiero a ustedes que si algún día van a algún pueblo, pregunten por crema o leche y van a ver que es totalmente diferente a la que se compra aquí en Guatemala. Y no hay discusión, pues uno lo siente inmediatamente cuando lo prueba. Entonces, esas son realmente, digamos, las fallas del sistema y es preocupante, ¿va? Sinceramente les digo, es preocupante. Yo, pues obviamente ya no voy a vivir eso, pero ustedes probablemente sí lo vayan a vivir todavía, pues, ¿no? Porque todas las consecuencias de lo que hoy estamos viviendo van a venir más adelante, pues, ¿no? Pero bueno, vamos a continuar. Y la siguiente pregunta dice que es una economía mixta. Vamos con César Torres. Por ahí, don César. Sí, licenciada. ¿Qué es una economía mixta? Ok, Lick. Economía mixta. Bueno, yo entiendo que una economía mixta es cuando el sector privado y el sector público se dedican a la producción de bienes y servicios. Así como el gobierno puede estar produciendo energía eléctrica, también las instituciones privadas lo pueden hacer, o como por ejemplo la educación, que también el sector público lo realiza, pero también existen colegios privados. Así entiendo yo que es la economía mixta. Así es correcto. Una economía mixta es aquella en la que en el mercado realmente no rige solo la oferta y la demanda, sino que también entra el sector público a competir. Anteriormente, digamos en las décadas de más o menos por ahí de los años 70 a los 90 o 2000 quizás, digamos, en toda Latinoamérica, digamos, los gobiernos se dedicaron precisamente a producir bienes y servicios que llevaban al mercado y competían con la iniciativa privada. Y de alguna manera, pues fijaban los precios. Se supone que realmente los precios van a ser fijados por el libre juego de la oferta y demanda en el mercado, ¿verdad? Pero obviamente cuando el Estado entraba a producir y a llevar productos al mercado, la iniciativa privada no podía competir con ellos y por lo tanto o se apartaban de la línea de producción o le bajaban a sus precios, pues, ¿verdad? Porque obviamente el Estado tenía mucho más dinero para invertir que la iniciativa privada. Y la característica del Estado es que el Estado producía mercancías y la iniciativa privada producía mercaderías, ¿verdad? Que son dos conceptos diferentes. Uno tiene, digamos, la connotación de que va en busca de la máxima ganancia, mientras que el otro es un producto que se vende al costo. Entonces, obviamente, si el Estado venía y producía un producto determinado, lo iba a dar mucho más barato en el mercado, que era lo que, digamos, sucedía con la energía eléctrica, con los sistemas telefónicos y todo eso, pero digamos, anteriormente a eso, todo eso surgió por los procesos revolucionarios que se dieron en estos países, pues, ¿verdad? Viendo, digamos, el capitalismo
que había una seria amenaza de que estos países cayeran al sistema socialista, entonces lo que hicieron fue atacar de esa manera, pues, ¿verdad? El ataque era que el sector público entraba para darle a la población ciertos beneficios, para que la gente no se fuera directamente con los procesos revolucionarios, pues, ¿verdad? Con los grupos que estaban peleando realmente por el cambio de régimen, ¿verdad? Porque en ese entonces, recuérdense que, según la historia, digamos, estaba en auge precisamente el tratar de convertir a la mayor parte de la gente o a la mayor parte de los países al socialismo. Ya habían muchos países socialistas, de los cuales en nuestros países capitalistas se hablaban grandes maravillas, pues, ¿verdad? Aquí, digamos, en voz baja, pues se decía que Cuba era, por ejemplo, una panacea, que, digamos, los países socialistas, como la parte, por ejemplo, de Alemania, que era socialista, pues que ahí se vivía mejor y que no sé qué, que no sé cuánto, y entonces había como una teoría escondida, que era la que trataba de convencer a la gente de que debía de salirse del capitalismo e irse a un sistema socialista, ¿no? Y realmente, pues ahí fue donde entró Estados Unidos con las Naciones Unidas y todo, digamos, todos los países del primer mundo, a tratar de evitar que todos los países latinoamericanos y algunos otros países pobres en el mundo cayeran en manos del socialismo, ¿no? Desgraciadamente, pues las teorías y la información que llegaba a estos países pareciera ser que no era cierta, pues, ¿verdad? Porque al final, pues, todos los países que se convirtieron al socialismo fracasaron, pues, ¿no? Y al final regresaron nuevamente al capitalismo, ¿no? Vemos el caso de la URSS, ¿verdad? Que era, digamos, un conglomerado grande de países que se convirtió al socialismo y que estaba básicamente comandado por Rusia, ¿verdad? Pero, digamos, al regresar, digamos, al capitalismo, pues cada uno de sus países regresó con su soberanía y los países se separaron, ¿no? Esa era, digamos, cuando ellos dejaron de ser países socialistas, ¿verdad? Y así uno a uno fue cayendo. En Alemania, pues votaron el muro de Berlín y los socialistas, pues regresaron al capitalismo, ¿verdad? En el caso de Alemania, pues el asunto es que ahí se creó una economía socialdemócrata, ¿verdad? Y a través, digamos, de sus políticas de economías mixtas, porque al final eso fue lo que hicieron, pues como sacando al capitalismo, seguían siendo un país capitalista, pero tenían una economía de alguna manera mixta, en la cual, digamos, los gobiernos entraban para equilibrar, digamos, los precios del capitalismo, lo cual al final quizás no sea una mala teoría, porque una de las cosas que está destruyendo al capitalismo realmente es la ley de concentración del capital, pues, ¿no? Ahorita el capital está tan concentrado que en realidad, digamos, eso es lo que lo está llevando a su destrucción, pues, ¿verdad? Y luego, pues, de ahí es donde surge precisamente ese concepto de economía mixta, ¿verdad? Que se supone que si nosotros somos un país capitalista, somos una república, basados en la propiedad privada de los medios de producción, entonces realmente el Estado no debiera de entrar al mercado, ¿verdad? Sino que
es la iniciativa privada la que debe de producir y dejar al mercado al libre juego de la oferta y la demanda, pues, ¿verdad? Pero en ese entonces es cuando empiezan a gestarse todas estas empresas de productos básicos que las asume el Estado. En algunos países se han ido liberando, como en el caso de Guatemala, pues se han ido liberando paulatinamente. En México es un poquito más difícil que se logre porque al final, pues, México es más bélico, pues, dentro de ellos mismos, ¿verdad? No son tan pacíficos realmente los mexicanos, pues, ¿verdad? Entonces, pero al final esa es, digamos, la idea de una economía mixta es precisamente como hacer una fusión ecléctica entre dos sistemas de producción, ¿verdad? Por un lado, el capitalismo, en donde los medios de producción son de propiedad privada, y por el otro lado, digamos, dejar que el Estado tome en sus manos ciertos medios de producción y que sea él el productor de bienes y servicios, como sucede en el socialismo, ¿verdad? Actualmente, pues ya son muy pocos los países socialistas y, sin embargo, pues sigue habiendo uno que es muy fuerte y que es el que está haciéndole frente realmente al capitalismo, ¿no? Que es China, ¿no? China, saben ustedes, que está prácticamente a nivel de los Estados Unidos. Ambas naciones se les considera que son las más ricas del mundo, ¿no? Y que son también las más poderosas, ¿no? Y sin embargo, digamos, ya parece que realmente China está superando a Estados Unidos en un montón de cuestiones, y esto fue económicas propiamente, ¿va? Porque, digamos, Estados Unidos quiso en determinado momento convertirse en una potencia bélica y dejó un poco de lado lo que era, digamos, la potencia económica como tal, pues, ¿verdad? Sabemos que la primera potencia del mundo es Estados Unidos, ha sido, y ahorita pues ya tiene muy cerca a China, si no es que ya la sobrepasó, pues, ¿verdad? Pero el caso es que como potencia bélica tampoco Estados Unidos logró realmente la primacía, porque los países socialistas habían diseñado muchas armas bélicas y tienen un gran conocimiento sobre eso, y eso es lo que está sucediendo ahorita con Rusia, pues, va. Realmente tenemos a Rusia que está prácticamente enfrentada a la OTAN, que es, digamos, la potencia bélica de Occidente, ¿va? Pero parece ser que Rusia tiene armamento mucho más sofisticado del que tiene Occidente, ¿va? Sin embargo, pues eso es lo que nos tiene ahorita en la guerra en la que estamos. Es una guerra que en realidad, digamos, no es algo entre Ucrania y Rusia, pues eso no es así, ¿va? Es realmente Rusia contra Occidente, ¿va? Ese es realmente, digamos, lo que está existiendo ahorita. Pero bueno, vamos a continuar con la siguiente pregunta, y la siguiente pregunta dice que es una unidad. Milik, aquí creo que ya se quedan despedidos, ya son las 7:05. Ajá, ya son las 7. Sí, cómo no. Feliz noche, Ligda. Bueno, pues está bien. Muchas gracias por avisarme, porque yo no tengo reloj aquí. Hasta pronto, pues. Buenas noches.